Buenas tardes, soy Mauricio Alberto Orduy Aristizábal, estudiante de primer semestre de Derecho. A continuación, expondré en un video para el curso de herramientas, para el curso de historias de las ideas políticas, sobre dos temas. Uno, el pensamiento del autor Aristóteles sobre las formas de gobierno y sobre la relación entre ética y política. ¿Qué dice Aristóteles acerca de estos pensamientos? Y dos, expondré un caso colombiano, un caso real colombiano, donde se está hablando de un cambio en la agenda de la Corte Constitucional colombiana. Inicio con el filósofo Aristóteles, un filósofo griego que cobra vital importancia y actualmente es importante para todo el tema del derecho y todo el tema de las historias de las ideas políticas en la actualidad. Aristóteles decía que la relación entre la ética y la política sostiene que el ser humano es un ser político por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que los humanos venimos con esa visión y con esa proyección política desde que nacemos. Y a su vez, esto está sumado a la ética. Quiere decir que la ética y la política van de la mano, que no pueden ir una en contra de la otra. Los políticos deben de ser éticos y la ética a su vez ayudar a los políticos a que mantengan el bien común, que es el arte de la política, utilizarlo para generar el bien común. Aristóteles nos mostraba dos formas de gobierno, una forma pura y otra forma impura. La forma pura estaba ligada al régimen recto y la forma impura al régimen desviado. Dentro del régimen recto tenemos una forma de gobierno que es la monarquía, donde el gobierno en una sola persona ejerce el poder supremo, siempre buscando el beneficio del pueblo. Otra forma de gobierno es la aristocracia, donde un grupo de personas llamados aristócratas forman el gobierno y empiezan a generar esas leyes o esas acciones o esas, sí, digamos, leyes para el bien común del pueblo. Y otra que es la república, que es un sistema de poder donde el pueblo es el que ejerce el mandato a través, toma sus decisiones, hace elecciones, define sus mandatarios, etc. Todos estos tres, monarquía, aristocracia y república, tienen como fin el bien común. Cuando ese sistema se corrompe, entonces entran las formas impuras que es tiranía, oligarquía y demagogia. Cuando la monarquía se corrompe, entra la tiranía. Esta forma de gobierno, el monarca utiliza el poder en beneficio propio y oprime al pueblo. En la oligarquía, esos aristócratas vienen y se vuelven oligarcas y el pueblo queda en manos de unos cuantos ricos que oprimen a los pobres para hacerse más ricos y se vuelven opresores del pueblo y buscan solo el bien común de esos, el beneficio propio de esos oligarcas. Y cuando la república o la democracia se vuelve y se corrompe, se vuelve en demagogia, se convierte en demagogia, donde se utiliza el pueblo para el beneficio propio de unos líderes que están ahí. Ahora, para el caso de el cambio de agenda en la Corte. Entonces, nosotros hemos visto en los últimos 30 años que la Corte ha legislado sobre temas como derechos fundamentales de las personas más necesitadas, respetando derechos a la salud,
ha legislado sobre falta de, o sea, reconocimientos de derechos de las personas diversas o de las personas del LGTBIQ+, ¿sí? Ha legislado sobre los derechos de estas comunidades a casarse, a tener, a heredar, a pensionarse, etc. También ha legislado sobre derechos de los animales, o los animales y los ríos, los recursos naturales como sujetos del derecho. A eso se ha dedicado, pero hoy en día vemos que la Corte está más dedicada a controlar los poderes públicos del Estado en Colombia. Entonces, por ejemplo, tenemos a una Corte haciendo, o digamos, teniendo injerencia, tomando decisiones sobre temas del Estado como la reforma tributaria, como el plan de desarrollo. La semana pasada nada más estábamos hablando de que hubo un tema trascendental donde echó para atrás un tema de regalías del gobierno, echó para atrás el Ministerio de la Equidad, que lo tenía la vicepresidencia Francia Márquez. Entonces viene legislando y viene teniendo injerencia también en la pelea entre la procuradora y el gobierno por poder sancionar ella a los funcionarios de elección popular. También tuvo injerencia en el tema de la urgencia manifiesta que se declaró en La Guajira, y donde también lo declaró inconstitucional. Entonces estamos cayendo en un estado judicialista, lo veíamos por allá en la fase 3, donde el judicialismo se dedica más a tomar esas decisiones por encima del Ejecutivo o llevando al Ejecutivo. ¿Cuál es? ¿Estamos en un estado judicialista o estamos ante una Corte que está poniendo en cintura y no está dejando extralimitar los poderes? Entonces ahí es donde viene la comparación entre el gobierno de Aristóteles o las formas de gobierno de Aristóteles, donde nosotros estamos en una república o en una democracia, pero ese demócrata o ese presidencialista o ese sistema presidencialista que tenemos en Colombia, pues debe ser regulado y debe ser puesto a que no se extralimite y que no se pase por encima de la Constitución, porque bien lo decía Aristóteles, que las leyes deben de estar por encima de las personas, en el sentido que las leyes son vistas como un reflejo de la razón y de la justicia, y proporcionan un marco para la vida en sociedad y para el bien común. Entonces, a mi concepto, lo que está haciendo hoy la Corte Constitucional es poniendo esos límites, equilibrando los poderes y no permitiendo que el Ejecutivo, o en este caso el presidente, o los poderes en nuestro país se vayan más de la extralimitación y esté todo ajustado a la Constitución y ajustado a las leyes que rigen nuestro país. Por eso, en buena hora para la Corte, y ojalá siga con ese tema de marcar los territorios y marcar los límites para que no se sobrepasen. Buenas tardes.